¿Tienen la presentación en pantalla? Yo no la puedo ver. Está en pantalla, pero se quitó. Ok, un momentito. Ok, ahora sí. Sí, profe. Muy bien. Sale, vamos a seguir. Nos quedamos ayer analizando un pequeño sistema y este pequeño sistema simplemente hicimos una analogía de que pues teníamos una muestra de agua y esta muestra de agua pues tiene secciones que no son continuas y nosotros, bueno, tratamos de hacer una amplificación a esa muestra de agua y tratamos de medir una propiedad, pues resulta que en diferentes posiciones que nosotros analicemos vamos a obtener diferentes medidas. Si nosotros analizamos la sección en una región pues central, ¿no? Digamos de donde se encuentra, por ejemplo, aquí este punto 1, pues resulta que voy a caer en una región donde hay a lo mejor una molécula de agua, voy a poder medir su densidad, 1 gramo/centímetro cúbico, pero a medida que voy avanzando sobre esta línea en el eje X, pues resulta que va a haber una región donde exista un espacio y donde yo no pueda analizar su densidad y voy a tener pues no voy a tener ninguna lectura, simplemente voy a tener una medición de 0 gramos/centímetro cúbico. Y resulta que, bueno, voy midiendo diferentes puntos y voy a obtener una, una medición fluctuante. Y esta medición fluctuante, pues bueno, me va a indicar que las propiedades en diferentes puntos de la muestra de fluido pues van a ser diferentes. Simplemente como pusimos en la parte inferior, la medición de las propiedades a nivel microscópico y molecular no son continuos, vamos a tener una variación de propiedades. ¿Sale? Y bueno, estas variaciones no son perceptibles para el ojo humano, no podemos ver hasta esa escala. Podemos medirlo, sí, pero no podemos observarlo directamente hasta esa escala sin alguna herramienta adicional. Y vamos a poner aquí simplemente la nota de no es perceptible. No es perceptible al humano. Y resulta que a este sistema, pues lo estamos analizando, pues vamos a poner acá, se analizan las imperfecciones del sistema, o se toman en cuenta más bien. Se toman en cuenta las imperfecciones del sistema y como habíamos dicho, ya viene por aquí, se trata de un medio no continuo. ¿Por qué es un medio no continuo? Porque existen variaciones en sus propiedades. Existen variaciones fluctuantes, ¿sale? No son continuas esas propiedades. Y nada más vamos a asociarlo con este término, variación de propiedades.
Me dicen cuando pueda cambiar. Un segundo, profe, por favor. Claro que sí. Algunos modelos de fenómenos de transporte se tomarán en consideración de acuerdo a un medio no continuo, debido a que, pues a final de cuentas, como les comentaba ayer, todo lo que sucede a nivel atómico molecular, pues va a afectar a las propiedades microscópicas y macroscópicas. Va a existir pues un efecto no directo. Pero en algunas ocasiones, pues será más fácil decir, ¿sabes qué? No me conviene considerar al medio no continuo porque existen muchas condiciones que no conozco del nivel atómico molecular o microscópico y simplemente voy a hacer de cuenta o voy a considerar que el medio es continuo. Y bueno, como se imaginarán, pues un medio continuo quiere decir que sus propiedades pues ya no son fluctuantes, ya no varían, sino que va a, va a ser la misma propiedad en todo el volumen de la muestra analizada. Y es a donde vamos a la siguiente, pues al siguiente concepto, digamos. Ya listo, profe, gracias. De nada. Bien. Y bueno, vamos a escribir lo mismo en la parte superior para la medición de propiedades. Vamos a considerar de igual forma una misma muestra de fluido. De igual forma, a esta muestra de fluido, pues para una mayor facilidad, en muchos casos, bueno, se le designa un eje coordenado, eh, simplemente como normativa para tratar de decir en qué dirección, pues vamos obteniendo alguna u otra, cómo se va describiendo más bien o cómo se va parametrizando el análisis de esta muestra. Vamos a ponerle aquí muestra de fluido. Y vamos a analizar ahora la otra condición. ¿Qué sucedería si yo considero que el medio continuo, o considero más bien esta muestra de análisis que no tiene ninguna imperfección? Si yo considero que no existen pues espacios, que no existen vacancias, digamos, entre moléculas del mismo fluido, pues voy a llegar a un siguiente modelo. Lo que va a suceder es que todas las pues, partículas, todas las moléculas del fluido, pues ahora van a estar juntas de tal forma que no se dejen imperfecciones. Más o menos. Y resulta que voy a hacer el mismo análisis. Voy a trazar una serie de líneas a lo largo del eje X. Voy a trazar una gráfica de densidad contra posición. Y vamos a poner aquí la escala de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ponemos el número de muestras. Bueno, no de muestras, más bien de posiciones de análisis. Y resulta que si yo analizo la primera posición, ahí donde se encuentra este puntito amarillo,
Pues resulta que caigo pues puede ser una molécula, ¿no? De este fluido, voy a obtener una lectura, ¿sale? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Caigo en una segunda posición, voy a caer también en una región donde tengo una molécula de fluido, voy a tener una lectura de 1 gramo sobre centímetro cúbico y así sucesivamente, porque pues ya no tengo espacio, ¿no? Tanto en la medición 1, 2, 3 y 4 y así haga más mediciones entre esas regiones, pues voy a obtener siempre la misma lectura porque ahora ya no tengo vacancias, ya no tengo espacios. Yo deliberadamente consideré a la muestra de fluido como continua, ¿vale? Y resulta que esa continuidad genera este, como tal propiedades continuas, ¿no? Propiedades que se van a mantener en cada región que yo analice. Y vamos a ponerle aquí que se refiere a propiedades continuas, se obtienen más bien propiedades continuas. Vamos a ponerlo acá. Se obtienen propiedades continuas, constantes, a lo largo de toda la muestra. Se obtienen propiedades continuas, constantes a lo largo de toda la muestra, debido a que ya no se consideran las imperfecciones existentes. Debido a que ya no se consideran las imperfecciones existentes. Y vamos a ponerle aquí entre paréntesis que son los espacios, ¿no? Vamos a ponerle espacios o vacancias. Y este es un análisis que se realiza pues muy comúnmente a una escala macroscópica. Porque si yo estoy considerando que todo el medio pues ya no va a tener imperfecciones, pues ya de nada me sirve analizarlo a nivel microscópico porque yo estoy asumiendo que todo el volumen del material se va a comportar de la misma forma, entonces no tiene caso analizarlo a nivel microscópico. Me conviene más realizar un análisis de este tipo a nivel macro, a nivel macroscópico. Abajo de esta muestra de fluido le vamos a poner, no se consideran las imperfecciones en el análisis. No se consideran las imperfecciones en el análisis. No hay variaciones de propiedades. No hay variaciones de propiedades y pues bueno, a esto le vamos a llamar un medio continuo. Y bueno, un medio continuo podemos decir que es un sistema, es un medio, es un cuerpo que tiene pues propiedades definidas
que todas las propiedades a lo largo de su volumen pues se comportan de la misma forma, voy a obtener la misma medición y de forma pues arbitraria yo estoy considerando que no existen esas imperfecciones y voy a considerar que en cualquier punto de ese cuerpo, de ese volumen, voy a obtener la misma propiedad que en otro punto diferente, ¿sale? Es un análisis macroscópico. No sé, imagínense, es lo que les decía, ¿no? Ayer de una probeta de tensión. Una probeta de tensión, si nosotros si nosotros la observamos o la analizamos en función de lo que obtuve solamente en un ensayo mecánico, esto es el nivel de resistencia, pues es un análisis macroscópico porque pues yo la someto a tensión. Esta cuando se rompe me da un indicativo de propiedad, 200 megapascales de esfuerzo, y estoy asumiendo que todo el metal y que toda la placa, a partir de donde obtuve esa pieza, va a tener la misma resistencia. Ese es un medio continuo porque ya no estoy considerando imperfecciones internas. No me interesan para ese análisis. Pero si me voy a una escala menor, si hago ya un corte, si hago una metalografía, pues me voy a dar cuenta de que ya voy a tener variaciones en las mediciones. A lo mejor ya no puedo hacer un ensayo de tensión en una sección pequeña, microscópica, pero sí puedo hacer ensayos de dureza, sí puedo hacer ensayos de microdureza, eh, puedo barrer diferentes áreas de la superficie y resulta que en algunas regiones tendré durezas más altas y en algunas regiones tendré durezas más bajas. En realidad el metal no es un medio continuo, ya en la realidad, porque van a existir variaciones, van a existir fluctuaciones, es un medio no continuo, pero a mí como ingeniero mecánico no me interesa el cómo está constituido el material, a mí solamente me interesa la resistencia. Yo solamente lo quiero analizar para diseñar una viga, para diseñar un engrane, y entonces simplemente a mí dime cuál es la resistencia del material. ¿Sale? Ese análisis o el descartar los defectos internos y que yo considere a las propiedades que son iguales en todo el volumen, a eso se refiere un medio continuo. Un fluido, pues lo podemos considerar un medio continuo porque estamos asumiendo pues que en todas las partículas van a tener pues la misma propiedad de presión, de temperatura, de densidad, pero en la realidad pueden existir ligeras variaciones. Y bueno, por un lado, vamos a poner aquí una pequeña gráfica. Bueno, la voy a poner en la otra diapositiva para no confundirlo. Tenemos una lámina de medio no continuo y tenemos otra lámina de medio continuo. ¿Me dicen si puedo cambiar, por favor? ¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Sale algo muy sencillo. Vamos a poner aquí una pequeña gráfica y solamente vamos a conjuntar las dos gráficas que hicimos anteriormente y vamos a ponerle aquí nivel de análisis
Vamos a poner aquí la densidad y vamos a separar, vamos a poner aquí una línea. Del lado izquierdo le vamos a llamar medio no continuo y del lado derecho le vamos a llamar medio continuo. ¿Y cómo va a ser la respuesta de las propiedades? Bueno, aquí solamente tenemos densidad, pero puede ser cualquier propiedad. En el medio no continuo ya vimos que existe una gran variedad bueno, existen variaciones más bien en esas propiedades, de tal forma que cuando analizamos un medio no continuo, analizamos una propiedad, pues vamos a tener fluctuaciones, es como si fuera una especie de ruido. En algunos casos tendremos una alta propiedad, una alta densidad, en otros casos una baja densidad. Cuando consideramos a un cuerpo ya como medio continuo, pues simplemente la propiedad será constante. Sale y hablamos de que, pues generalmente, bueno, no generalmente, más bien el medio no continuo, pues nos estamos refiriendo al sistema molecular o microscópico. Y en el medio continuo nos vamos a referir a un sistema macroscópico. Y bueno, vamos a poner por aquí medio continuo. Vamos a poner, se concibe como una porción de materia. Se concibe como una porción de materia formada por un conjunto infinito de partículas, formada por un conjunto infinito de partículas que va a ser estudiado a escala macroscópica. ¿Sale? Entonces vamos a considerar que en un material, en un cuerpo, vamos a tener, podemos analizar solamente una región, una pequeña región, pero esas regiones van a tener las mismas propiedades y vamos a asumir que se va a tratar de un conjunto infinito de partículas. Esto es que no existirán defectos. Y bueno, hablando de medio continuo, tenemos tres disciplinas que se enfocan al análisis del medio continuo. La primera de estas es la mecánica de fluidos.
Y bueno, podemos subdividir esta disciplina en fluidos compresibles y fluidos incompresibles. Sale la mecánica de fluidos, que es la que vamos a analizar. Em, pues vamos a enfocarnos en diferentes tipos de fluidos, cómo estos se comportan a través de su movimiento o su paso a través de una tubería o a través de una geometría compleja. Pero lo que nos interesa de ese fluido, si bien partimos de que tiene propiedades, que tiene una densidad, que tiene una viscosidad, pero solamente vamos a considerar esos valores. ¿A qué me refiero? No vamos a tener una fluctuación de valores de densidad, como vimos en los ejemplos anteriores, y no vamos a tener fluctuaciones de viscosidad. Simplemente vamos a decir, se trata de agua, por ejemplo, tiene una densidad, tiene una viscosidad ya definida, y todo el volumen que estemos analizando va a tener el mismo comportamiento. Y de ahí lo que nos va a interesar, pues va a ser calcular la velocidad del fluido, el caudal, cuánto volumen se está desplazando por unidad de tiempo y a lo mejor la velocidad promedio, ¿no?, del fluido. Eso es lo que nos interesa en mecánica de fluidos. Estamos considerando a ese flujo como medio continuo, no me van a interesar las imperfecciones que existan. Otra disciplina es la mecánica de sólidos. De hecho, hay una materia, bueno, no la llevan ustedes, pero hay una materia que se llama mecánica del medio continuo y es determinar esfuerzos, determinar deformaciones, algo similar a como lo hicieron en este comportamiento mecánico. Y ahí consideraban esos esfuerzos y esas deformaciones, pero en función de todo el volumen o en función de toda la longitud del material. No lo analizaban en pequeñas secciones, sino más bien determinaban una resistencia total o determinaban una deformación total de ese sólido. Y esta mecánica de sólidos, pues bueno, va enfocada a sólidos deformables. ¿Sale? En algún momento, pues es importante saber, bueno, si yo tengo una viga de acero de tal diámetro, a esa viga, de acuerdo a su eje axial, le voy a colgar alguna carga. Necesito saber si el material se va a deformar o no, o cuánto se va a deformar con una carga definida. Es un ejemplo de mecánica de sólidos. Una viga, si yo tengo una viga, pues más bien apoyada en ambos extremos y en la parte central estoy colocando una carga, se va a deformar la viga, sí, pero bueno, elásticamente, pero ¿cuánto se va a deformar? ¿Cuál va a ser la carga máxima antes de que ésta empiece a ceder? Esa es la mecánica de sólidos. Y un resorte, por ejemplo, pues sería pues un ejemplo más adecuado. Tenemos un resorte hecho de cierto material. Nosotros podemos estarlo jalando, estirando, comprimiendo. Consideramos el resorte del mismo material, sin imperfecciones, y es un sólido deformable. Es un medio continuo. Y finalmente, como tercer disciplina, tenemos a la mecánica de sólidos rígidos. Y bueno, la mecánica de sólidos rígidos
se enfoca en analizar mecanismos ¿Y qué es un mecanismo? Bueno, un mecanismo está conformado por varios elementos y esos elementos, pues bueno, tienen una interacción entre sí, pero no se considera que estos elementos se deformen, porque si no, pues bueno, cambiarían la dinámica de interacción. ¿Cuál sería un ejemplo de un sólido rígido? Por ejemplo, un sistema de engranes, un engrane pequeño, un piñón que está acoplado pues a un engrane de diámetro mayor. Existe una interacción entre estos. Yo no espero que los engranes se deformen, sino más bien que trabajen en conjunto como un mecanismo. Ese es un sólido rígido. Es un medio continuo también porque no estoy considerando imperfecciones microscópicas de esos engranes. Otro ejemplo, pues el sistema de, mm, de biela pistón, común utilizado pues en los motores de los automóviles. Tengo pues una biela que va acoplada a un pistón. Al momento de que esta biela pues se va moviendo hacia adelante y hacia atrás, pues bueno, hay una manivela. Esa manivela está girando y hace que el pistón se mueva hacia adelante y hacia atrás. Es un elemento, es un mecanismo más bien constituido por varios elementos, pero no se deforman, no espero que se deformen. Es un mecanismo, es un conjunto de elementos y bueno, también se trata de un medio continuo. Entonces, el medio continuo pues se va a enfocar nuevamente en el análisis de cuerpos sin considerar sus imperfecciones. Me dicen cuándo pueda cambiar. ¿Listo? Bien, gracias. Voy a cambiar diapositiva. Bien, y ahora vamos a analizar un poquito qué es una fuerza impulsora. ¿A qué se refiere una fuerza impulsora? Primero que nada, vamos a poner en la parte superior que la materia, la cantidad de movimiento o momentum también, la materia, momentum y energía solo se transportan si son forzados. ¿Sale? Por sí solos, y si un sistema se encuentra en equilibrio, pues no va a existir transferencia, no va a existir transporte. Necesito que exista un desbalance, necesito que exista una fuerza impulsora. Necesito algo que propicie ese movimiento. ¿Sale? La materia, momentum y energía solo se van a transportar si son forzados. A esta fuerza, pues le vamos a llamar como tal, como su nombre lo indica, fuerza impulsora. ¿Sale? Y esa fuerza impulsora es quien va a generar
el movimiento, o va a propiciar más bien, vamos a poner por acá, propicia el inicio de un fenómeno de transporte. ¿Sale? Y vamos a ver, pues, a qué se refiere. Y bueno, un pequeño ejemplo convencional por aquí, pues bueno, las nubes son movidas por el aire. ¿Sale? Pero más que por el aire, es por la variación de la velocidad del aire. Puede ser que, no sé, en este momento, pues, está nublado, no existe cambios en la velocidad del aire, no hay ráfagas de viento, entonces, pues las nubes van a permanecer ahí. Si hay una diferencia de velocidades, si ya llega una ráfaga de viento que tiene, pues, mayor velocidad, esa diferencia de velocidades va a ocasionar que, pues, las nubes empiecen a mover. ¿Sale? Y podemos decir por aquí que vamos a tener un delta de velocidad. Un delta de velocidad del viento. Eso es lo que va a ocasionar que, pues, la nube se mueva. Em, el agua de un río es movida por la acción de la gravedad. ¿Sale? El agua de un río es movida por la acción de la gravedad, pero no es que, bueno, la gravedad pues actúa en todo cuerpo. En cualquier cuerpo la gravedad tiene una acción, solamente que hay que considerar que, bueno, si el agua estuviera en una región muy plana, pues simplemente no se va a mover. Necesita, necesita generarse una inclinación para que entonces el agua pueda moverse, para que pueda iniciar pues ese transporte, ese movimiento del agua. Aquí no va a existir una diferencia de la gravedad, porque la gravedad pues es la misma, ¿no? En todo lugar. Bueno, ya estrictamente pues existen diferencias en la gravedad. No sé, en algún otro lugar del planeta pues sí existen variaciones, pero bueno, nosotros la consideramos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pero no es que exista una diferencia de gravedad para que se genere un movimiento del agua, sino más bien que va a existir una diferencia en la inclinación del cauce, ¿no? Del cauce del río. Y esa inclinación en el cauce del río, pues va a ocasionar el movimiento del agua. Pero independientemente del ejemplo, lo que quiero que observen es que hay un incremento de algo, hay una variación de algo para que se genere ese fenómeno. Otro ejemplo que les llego a poner es que imagínense que tienen dos cuentas de banco, tienen una cuenta A, en esta cuenta A tienen, no sé, imagínense que tienen 1,000 pesos, ¿vale? Y ustedes quieren hacer pues una transferencia a una cuenta B. Y esta cuenta B pues no tiene nada, ¿sale? Está en ceros, quieren abonar un poco a esa cuenta.
Y lo que resulta es que, bueno, necesitan realizar pues una operación bancaria, pero a final de cuentas aquí tienen una diferencia de algo. Si en la cuenta A pues tienen 0 pesos y en la cuenta B tienen 0 pesos, no hay diferencia de nada, no se pueden transferir una diferencia en las cuentas para generar pues una transferencia. ¿Sale? Es simplemente una analogía. Entonces, necesitan un incremento o una diferencia de dinero en las cuentas para generar una transferencia, un transporte de dinero, ¿no? En este caso. Pero observen que todo depende de un incremento, ¿sale? Ese incremento es el llamado la fuerza impulsora, es lo que va a propiciar el inicio de un fenómeno de transporte, ¿sale? A ese incremento lo vamos a llamar gradiente. Y ese gradiente lo vamos a llamar fuerza impulsora. ¿Sale? Aquí, bueno, obviamente solamente una diferencia de algo no es un gradiente. Si recuerdan, bueno, sus clases de cálculo vectorial, un gradiente más bien se refiere, es un vector, ¿vale? Un gradiente es un vector y ese vector va a apuntar hacia donde existe la mayor tasa de cambio. O sea, imagínense pues una montaña, un cerro. El gradiente, digamos, del punto donde se encuentran en su casa, indicará, el vector gradiente, pues indicará hacia la punta del cerro, porque es la mayor diferencia existente entre ustedes bueno, la punta del cerro, ¿no? Imaginémonos. Ese es un gradiente siempre va a ir en una dirección y va a indicar, o esa dirección más bien va a ser donde existe la mayor tasa de cambio. Y entonces se van a preguntar, bueno, si me está diciendo que una diferencia de algo va a generar un movimiento, un transporte, pero no solamente es que sea una diferencia, sino que esa diferencia tiene que ser máximo, tiene que ser mayor, tiene que ser como tal de acuerdo a las características de un vector gradiente. Más adelantito lo vamos a ver. Eh, Solamente quédense ahorita con la idea de que ya matemáticamente a esta diferencia le vamos a llamar gradiente, ¿sale? Pero una fuerza impulsora siempre es una diferencia de algo. Algo va a propiciar una diferencia de magnitudes, va a propiciar que exista un movimiento o un transporte. Y bueno, cada tipo de fenómeno va a tener específicamente su fuerza impulsora. Eh, lo vamos a escribir más adelante, pero para la transferencia de momentum, la fuerza impulsora es un gradiente de velocidad. Para transferencia de calor, la fuerza impulsora es un gradiente de temperatura. Para la transferencia de masa, la fuerza impulsora es un gradiente de concentración. Esas son las fuerzas impulsoras involucradas en cada fenómeno de transporte. Em, lo vamos a escribir un poquito más adelante, vamos a ver si nos da tiempo el día de hoy. Solamente tenemos ahí fuerza impulsora y bueno, se necesita un gradiente para iniciar la transferencia. ¿Sale? Se necesita un gradiente para iniciar la transferencia.
En todos, absolutamente en todos los tipos de transporte, necesitamos una fuerza impulsora. Y bueno, brevemente, ya para finalizar, solamente les coloco aquí lo que habíamos indicado. Para momentum, lo voy a poner aquí, pues, abreviado, transporte de momentum. Su fuerza impulsora es un gradiente de velocidad. Para transporte de calor, su fuerza impulsora es un gradiente de temperatura. Con número 3, para el transporte de masa, la fuerza impulsora es un gradiente de concentración. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Ninguna, jóvenes? Parece que todo está bien, profe. Ok, muy bien. Bien, ya la siguiente clase vamos a ver la forma matemática de cada tipo de transporte. ¿Sale? Esta primera unidad es solamente conocer algunos conceptos para dar pie, ahora sí, a analizar ya directamente, primero, transferencia de momentum. Bueno, vamos a dejarle aquí el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Sale, profe, muchas gracias. Muy bien. Cuídense, que tengan bonito día.